Señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a su programa semanal A Doble Nudo. Y por supuesto entramos felices y contentos porque acá la pasamos bastante bien. Porque si hay algo que nos ha caracterizado a este primer nudo, Daniel Sucher, ya les voy a dar el pase al segundo nudo, es brindar educación, brindar conocimiento y por supuesto también las interacciones que ustedes han hecho debajo de todos estos posts, todos estos clips que han conseguido de A Doble Nudo. La verdad que estamos muy felices de compartir siempre conocimiento con ustedes. Pero bueno, una vez más, Daniel Sucher, primer nudo. ¡Uy, uy, uy, bajura! Mañana 25 de julio, segundo nudo, Otto Guevara. Mañana 25 de julio, nuevamente, celebración de la anexión del partido de Nicoya a nuestro país. Toda la comitiva gubernamental desde el lunes, martes de esta semana ha estado allá en Guanacaste. Bueno, segundo nudo, Otto Guevara les decía, y estamos hoy muy contentos de estar una vez más con ustedes. Mira, ¿y las redes? ¿Y qué pasa? Tan emocionado. Te lo tiro a vos. Bueno, para acá, voy a verlo aquí, a decirlo yo, que todos estos programas, al igual que lo pueden conseguir en las redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok, cada uno por supuesto en su modalidad, ya sea el programa completo o también en algunos segmentos, y nos puede ver en vivo en Canal OPA, Canal 38, también en Telered, toda la red de Telered, y también tenemos un nuevo producto llamado el Newsletter, que ya ha avanzado bastante este boletín informativo. Todo esto que estoy diciendo le toca a Otto Guevara. ¿Ves qué bonito? Me lo he aprendido lo que dices. Ahora voy yo a introducir el tema. El tema, porque además tiene que ver con un video que vos sacaste un día de estos, toda esta discusión sobre pensiones, hace pocos días, portada en el periódico La Nación, señalando que la Contraloría General de la República encontró como 25 anomalías, problemas en el sistema de pensiones más importante del país, que es el del IBM, Invalidez, Vejez y Muerte, que administra la Caja Costarricense del Seguro Social. Vos has hecho algunos comentarios sobre el tema del régimen obligatorio de pensiones. Así que el tema pensiones es un tema muy relevante y donde yo siento que ha habido una especie de patear la bola, como esperando que las cosas se resuelvan solas. Bueno, vos mismo estás en algún grupo, te han incorporado en algún grupo técnico para ver de qué manera se hacen unas modificaciones al IBM, que está bastante cuestionada su sostenibilidad. Pero bueno, tenemos un montón de regímenes de pensiones. Entonces tal vez empezamos, Daniel, por explicar qué es una pensión, por Dios. Es que ahí es donde yo creo que ha radicado, vamos a decir, un desconocimiento importante de lo que es el espíritu de una pensión. Eso es lo primero. Vamos a salir de Costa Rica y vamos a hablarlo técnicamente. Una pensión es un ahorro programado a largo plazo, así de sencillo, ¿no? Usted lo va haciendo. ¿Y por qué se llama a largo plazo? Porque justamente usted lo va a utilizar cuando ya su edad corporal, que está calculada en 65 años para la jubilación, que eso quiere decir que usualmente cuando se llega a esa edad, las personas son muchísimo menos laborables, por eso, empleables, conseguir trabajo, andar a conseguir trabajo a los 65 años. Es que hay que hacerlo. Sí. A ver, Otto, y esto no hay que verlo como algo malo, porque uno siempre dice, es que mi papá tiene 70 y sigue trabajando. Sí. Es que nadie está diciendo que sea malo. Y es que, es un tema que se calcula una edad en la cual ya la productividad de la persona empieza a bajar drásticamente, se siente más cansado, tiene más dolores, sufre algún tipo de padecimiento, y claro, uno le desea todo lo mejor a las personas que superan los 65 años, de que ese tipo de deterioro físico que sucede naturalmente, porque esa es otra cosa. La gente dice, yo nunca voy a tener ese problema. Mira a tus abuelos, mira a tus papás, y de repente están en ese umbral de los 70, 80, 90 años, donde existe un desgaste físico natural de todos. O sea, que eso es lo primero que la gente a veces y es que también tenemos que interiorizar que no somos inmortales y que tenemos una expectativa de vida. O sea, cuando nacemos hay algo seguro. Dijimos en un programa pasado, los seguros son los impuestos y la muerte. O sea, todos tenemos un plazo de caducidad, y luego hay expectativas de vida que se calculan en los diferentes países, dependiendo del momento histórico, etcétera. Costa Rica es uno de los países donde
la expectativa de vida es más alta en toda América Latina. 81 años los hombres. Te voy a contar, la CEPAL la semana pasada entregó su informe, obviamente CEPAL, de toda la evaluación económica de Latinoamérica, y habla justamente, de América Latina, habla un rubro de la esperanza de vida o expectativa de vida de Costa Rica por detrás de Uruguay, ¿no? Donde ellos están superándonos por un año, 81, 82. Entonces aquí nosotros tenemos que empezar a vislumbrar, si yo me voy a retirar a los 65 años, voy a tener 16 años, según la teoría, en la cual yo debería estar teniendo un ingreso, porque no lo voy a tener desde el punto de vista laboral. Entonces, ¿cuál es el espíritu de una pensión? Que usted tenga un ahorro programado. Ahorro programado significa que todos los meses hay que echarle al chanchito, ¿no? Pues no es que le echaste una vez y no vemos más nunca, no. Echarle al chanchito, como ese pote o esa bolsa va a estar en largo plazo, la forma de tratar la inversión es con mayor rendimiento, porque no es lo mismo ahorrar para un año que ahorrar a 45, entonces vas a tener ahorros mayores, y cuando llegues a tu edad de pensión vas a tener la oportunidad de recibir un poquito cada mes. ¿Por qué un poquito cada mes? Porque tú necesitas que toda esa buchaca te sirva a lo largo de los siguientes 16 años. Y es ahí donde hay una pequeña diferenciación entre ahorrar para vamos a decir, un aspiracional, que es un carro, ¿no? Porque es finito, ahorré hasta aquí y lo compré, que ahorrar para una perpetuidad que te va a dar después de los 65 años. Y esa es la naturaleza, el espíritu de las pensiones. Hay un par de comentarios para complementar que acabas de hacer, y uno es el de la tasa de intereses que se recibe por ese ahorro programado a largo plazo. Y aquí es donde viene el efecto de los intereses compuestos, porque entonces esa inversión de largo plazo va generando intereses diarios, intereses mensuales, que se vuelven a capitalizar. Y el efecto de esa capitalización de intereses, entre más largo esté conservada en esa buchaca, esté metida en esa buchaca, empieza a tener unos rendimientos exponenciales. Pero eso nuevamente, para que el rendimiento exponencial se pueda materializar en esa buchaca, tiene que estar ahí guardada durante una gran cantidad de años. Entonces, no es que la suma de todos los ahorros más un interés lineal, lo que yo voy a recibir, es lo que va a hacer la buchaca a los 30 o los 40 años, sino que a eso hay que incorporarle el efecto de los intereses compuestos. Ese es un tema muy importante, que no es menor. Y ahora, porque hay un premio a la posposición del retiro. Y ahora luego viene la modalidad del ahorro. O sea, ¿cómo uno ahorra? ¿O cómo le pagan a uno interés? Bueno, ese fondo de pensión, así se le conoce, tiene que agarrar ese dinero y se tiene que voltear y tiene que buscar lugares de inversión. Y obviamente hay un batallón de personas que analizan los riesgos de inversión, ven si pones en bonos AAA, en bonos AA, si lo pones en un gobierno, si lo pones en una empresa, y existe todo un tratamiento financiero que es exactamente a lo que pasa en un banco, en una cooperativa, en otro, salvo el tema de préstamos personales, ¿no? Pero estamos hablando a nivel de fondos de inversión. Por eso es que en Costa Rica todo lo que es el Consejo Nacional de Instituciones Financieras de la CONACYF tiene debajo ¿a quién? A las pensiones, a los bancos, a la parte de valores y a la parte de los seguros, porque al final todos tienen que ver con manejo de dinero. Estamos aquí como es dinero de miles de cotizantes, la idea es que ese dinero esté protegido de las tortas que pueda cometer el administrador. Entonces se separan los fondos de lo que es la operación en sí para que estos estén protegidos. Ahí entra mucha normativa preventiva para el manejo responsable de esos fondos. Y por eso tenemos que entender de que por más de que sean ineficientes acá o quieran meter en la parte administrativa muchos gastos, no se va a permitir que esos gastos se los claven al fondo de pensiones. Entonces, hay límites a eso. Ahora me voy a agarrar, ya después de aquí que acabamos de definir lo que es una pensión, vamos a venir a la situación de Costa Rica. Pero no es cómo están las pensiones, sino cuáles son las pensiones. O sea, antes de entrar al tema de Costa Rica, hace un último comentario, y es que, a ver,
la persona ahorra. Lo que tiene que entender es que la pensión está vinculada al ahorro que alguien ha hecho a lo largo de su vida productiva. Es su dinero que lo ha puesto allá en teoría para luego recibir esa pensión. Cuando viene la parte ya de pensionarse, aquellos países que tienen un sistema muy evolucionado digamos, en materia de seguros y de pensiones, con esa buchaca, cuando vos salís, tenés varias opciones y ahí entonces vas a las empresas aseguradoras y les decís, ok, yo tengo esta buchaca, quiero comprar una renta vitalicia o quiero comprar una renta de X cantidad de la unidad monetaria que corresponda durante el resto de mi vida hasta que yo me muera y que lo que quede se lo repartan a fulano, mengano. Y entonces hay beneficiarios, etcétera. Entonces hay una combinación interesante entre empresas de seguros y estas empresas que de alguna forma protegieron el ahorro del asegurado para que entonces después tome la decisión de cómo quiere recibir su pensión. Algunos dirán, démela todo en solo tiro. Otros dirán, no, quiero una renta vitalicia o quiero una renta por un monto determinado y con un balloon payment en algún momento al final, o si yo me muero, y con un seguro de vida asociado, si yo me muero antes, esto va a repartirse de esta manera. Bueno, con eso que acabas de mencionar, Otto, vamos a terminar este bloque diciendo que en Costa Rica hoy, porque yo no puedo retroceder 70, 80 años, hoy hay dos formas de identificar las pensiones, porque hasta hoy hemos visto a lo largo de esta semana diarios en físico o también rotativos digitales que están hablando de las pensiones. Entonces uno dice, pero entonces ¿cuáles son las pensiones que hay en Costa Rica? En Costa Rica hay tres tipos de pensiones. Está la pensión del IBM, invalidez, vejez y muerte, que es una buchaca gigante y yo le llamo la pensión social. ¿Por qué? Porque ahí tiene una parte de tema de reparto. Aquí hay una cosa diferente. Un fondo de reparto, así es. No, efectivamente es un fondo de reparto. Luego existe una capitalización personal obligatoria, que es el famoso ROP, que tiene prácticamente 24 años porque empezó en el año 2001. Ese señor que está ahí está evidenciando el esfuerzo tuyo, ¿no? Y luego tienes, ROP significa régimen obligatorio de pensiones complementarias. Y después tienes uno que es la pensión tuya, voluntaria, que tú la haces al ritmo que tú quieres y tú metes la plata que tú quieres y hablas con tu quieres. Esos son los tres regímenes, vamos a decir, de forma general. Cuando volvamos de la pausa también vamos a hablar de qué se tratan estos otros regímenes que han dado vueltas en Costa Rica. Y que hay otros regímenes especiales. Pero digamos que estos tres son los que son fácilmente identificados. Uno, que por obligación va a la buchaca social completa. Luego tienes una buchaca obligatoria, pero que es de tu esfuerzo, está calculada con tu salario que tú mismo generas. Y luego tienes una en la cual tú decides si la quieres optar o no. Vamos a ir a la primera pausa. Acá en A Doble Nudo estamos hablando de pensiones, ya regresamos. Seguinos en nuestras redes sociales. Otto Guevara Good, Daniel Suchar Sommer. A Doble Nudo. Del día. Un objetivo sin un plan es solo un deseo. Antoine de Saint-Exupéry. Señoras y señores, estamos aquí, segundo bloque de Doble Nudo, pensiones. Sí, es un tema que nos atañe a todos, no es un tema nuevo. Lo que pasa es que esta semana ha generado mucha conversación, no solamente en rotativos
físicos, sino también digitales, el tema de cómo está el IBM, invalidez, vejez y muerte, también el régimen obligatorio de pensiones, el ROP, y bueno, justamente de eso es lo que estamos hablando en el programa de hoy. En líneas generales, Otto, habíamos dejado el bloque anterior hablándole a la gente de un régimen de reparto, que es el IBM, donde ese régimen de reparto la gente echa una buchaca todos los días, ¿no? Todos los meses hay una buchaca. Pero esa buchaca tiene una salvedad, que no te van, el día que te pensiones, no te terminan dando el salario que tú estás devengando. Y también tiene otra salvedad, y es que tiene una especie de tope, ¿no? Entonces, vamos a explicar en este programa por qué no te dan todo y también por qué hay un tope, ¿no? Ese tope significa hasta un monto, ya, hasta ahí llega. Si tú estuviste cotizando por encima, muchísimo, con un salario muy alto, no hay manera en el mundo de que te den más de 1.700.000. 1.800.000, 1.700.000, ok, listo. Luego ese régimen de reparto también tiene otra parte de repartición, que son las no contributivas. O sea, hay personas, o sea, el mismo sistema, es el mismo sistema que recibe, donde también de forma solidaria, y eso es lo que tenemos acá en Costa Rica, hay personas que no lograron o que no están en condiciones o que nunca estuvieron en condiciones y que tienen acceso a una pensión no contributiva. O sea, como no contribuyó. Sí, no contribuyeron. Hay como unas 100.000 personas en esa categoría. En esa categoría, el mismo fondo de pensión les da una plata. ¿Ok? Y claro, obviamente, Otto, me detengo aquí porque existe demasiado morbo en toda esta historia. Uno, de lo que el no contribuyente recibe es bastante poco. Ese es un morbo. Entonces, tú puedes tener una gran cantidad de personas que te dicen, es que lo que me dan de pensión no me alcanza. Entonces uno dice, espérese un minuto, ¿usted cuánto fue su contribución a lo largo del tiempo? Entonces ahí uno le baja 3 rayitas a la ansiedad y le dice a la gente, bueno, ¿usted cuánto? Sí, porque si cotizaba sobre un salario de 100.000 pesos, por poner un ejemplo, y luego lo fuiste subiendo a 150.000 o 200.000 pesos, casi que el salario mínimo conforme ha ido subiendo, estás cotizando sobre ese salario, no puedes pretender recibir un monto de pensión que sea equivalente al salario que estás recibiendo cuando te vas a pensionar. Bueno, te voy a contar, Otto, que existe dentro de las pensiones una cosa que se llama el múltiplo. O sea, ¿cuánto estás aportando y cuánto terminas recibiendo? Costa Rica tiene los múltiplos más altos. O sea, Costa Rica puede tener un múltiplo cercano al 6. O sea, tú diste un 10%, ¿no? Porque eso es lo que usualmente uno pone en el IBM, un 10%, pero terminas recibiendo un 60% de tu salario. ¿Me va siguiendo? Sí. Porque cuando nosotros tenemos un salario, voy a ponerte un ejemplo, 1 millón de colones, y tú haces el cálculo de lo que va a IBM, no de lo que estamos en carga social completa, sino lo que va directo al IBM, es alrededor de un 10%, si te das cuenta. Esto es un 9 y pico. Pero cuando te pensionas, tú recibes el 60% de un promedio de salarios. De un promedio de salarios, etcétera, etcétera. Casi 3 años. Entonces hay 6 veces más de lo que tú cotizaste. Entonces uno dice, ya va, pero la matemática no me da. Es así la matemática. Entonces uno va entendiendo poco a poco lo que sucede. Me voy a devolver al tema no contributivo. O cuánto fue la contribución que usted hizo los 40 años, vamos a decir así, 45 años, desde los 20 hasta los 65. ¿Cuánto hizo? Y aquí es donde yo también le digo y le llamo la atención a la gente. De nada le sirve a usted colocar un número bajito, ¿no? Ponme el mínimo, porque tú sabes que hay gente aquí que dice, ponme el mínimo, ahí yo cotizo lo mínimo. Sí, si usted está sembrando lo mínimo hoy, no piense que dentro de 60 años o 40 años vaya a tener el fruto de lo que usted en realidad debía haber aportado, que ese es otro problema que tenemos acá en Costa Rica. Entonces, es ahí donde uno la matemática, o sea, en algún momento el examen te lo pasan. Sí, pero ahí con lo que acabas de comentar, a ver, la parte de que uno vaya a recibir una buchaca grande o vaya a tener un ahorro muy grande luego de cotizar durante 20, 30, 40 años con intereses compuestos, eso va en ROP
con cuenta de capitalización individual. Por eso se rige por unas reglas diferentes, porque es una cuenta de capitalización individual donde ese dinero es suyo, usted luego se muere y eso es parte de su herencia. El otro, que es el que estamos hablando, del IBM, es un fondo de reparto. Y ya, para empezar, ahí las cosas, como de reparto. Sí, de reparto. O sea, entra toda la plata y ahí vamos repartiendo la plata hasta donde alcance, más o menos. Porque, no, más o menos no. Sí, hasta donde alcance. Entonces, si hay una base muy amplia de personas cotizando, y hay unas pocas personas pensionándose, esas personas van a estar tranquilas porque van a recibir el monto de la pensión, ese 60% que señalaste, a partir del año tal que corresponde, después de tantas contribuciones, etc. Entonces, esa persona tiene más o menos garantizado que por los siguientes 16 años o 20 años va a recibir su monto de pensión. Pero para estos que están empezando a cotizar, una persona de 18 años, 19, 20 años, que llega y lo contratan de misceláneo en alguna empresa. O aquella otra persona que dice, pucha, la verdad es que yo voy a cotizar al IBM porque quiero irme haciendo la buchaquita para pensionarme cuando tenga 65 años. Yo tengo hoy 18, 19 años, soy trabajador independiente y voy todos los meses a cotizar sobre una suma que le voy a decir a la caja, que es lo que yo me recibo más o menos al mes, vendiendo flores, chicles, confites y vendiendo artesanías, lo que sea. Pucha, viene la gran reflexión y uno tiene que aquí ser muy responsable, decirle, esas personas que están echando esa harina a partir de los 18 años, 19 años, 20 años, van a recibir lo que dice el sistema que les va a pagar el fondo del reparto dentro de 45 años, o sea, el 60% de los ingresos de los últimos, no sé, 300 cotizaciones, lo que fuera. 60, y la respuesta así de corazón, sincera, objetiva, que uno tiene que dar a esas personas es no va a recibir, porque muy probablemente para que ese sistema sea sostenible del IBM, con una tasa de natalidad cada vez más baja en Costa Rica, ese sistema va a requerir ajustes. Y yo he hablado en otros programas, y yo con vos también aquí en A Doble Nudo, he hablado de 3 perillas que tiene el IBM. Una perilla es la edad, y dice a la pucha, la expectativa de vida me está subiendo mucho, tengo que soportar toda esta gente pensionada, la verdad es que movámosla, ajustémosla y ahora pongamos a la gente a recibir la pensión, no sé, a los 70 años. Hay otra perilla que dice que es el beneficio, que es el 60% que decimos a la pucha, no me están dando los números, bajemos al 55%, bajemos al 50% de los últimos salarios, de los últimos 3 años. Luego hay otra que dice a la pucha, pero tampoco me está alcanzando. Démosle vuelta a esta perilla y aumentemos la cotización de trabajadores, de empleadores y del Estado. Y subimos acá, con el propósito de estirar la cobija de ese sistema de pensión que no se sostiene, se sostiene. Otto, y no es que no se sostenga, porque eso es una realidad, y de hecho por eso las noticias que están saliendo. Hay que sumarle, y vamos a poner el número último, 36,7% de informalidad, ¿no? Porque es un poco más. No, es que estoy hablando del último número, ¿no? Para que después no digan que uno está poniendo el número, ¿cómo se llama? Genérico. Es que yo le digo 40 una vez. Yo pongo el 40 ahí y estamos anclados en 40 hace tiempo. Pero bueno, al final 4 de cada 10 personas no están formalizadas en Costa Rica y la formalización está en 2 vías. La Hacienda y en el tema de la caja. Entonces, como Hacienda, lo que es impuestos. Impuestos y estamos en la caja. Entonces, en la caja, esa persona, esos 40 de cada 100 que viven en Costa Rica, que tienen la misma esperanza de vida que todos, porque esa gente no tiene otra esperanza de vida, eso es lo mismo, cuando llegue a los 65, él puede tocar la puerta así, quiero mi pensión no contributiva. Y se la tienen que dar. O sea, se la van a tener que dar. ¿Me explico? Claro, la pensión no contributiva es, en estos momentos andan en 80,000 pesos, más o menos. Pero igual, pero eso sale de los impuestos de todos los costarricenses. Entonces, ¿qué sucede aquí? A ver, hay una coyuntura clarísima que llegas a un callejón sin salida. Y me voy a agarrar las 3 cosas que tú estás diciendo. La edad de pensión. Dinamarca hace poco dijo, nos vamos a 70 años. 70 años. Y de hecho uno dice, bueno, mira, se pudiera trabajar de los 65 a los 70. A ver, hay países que están tomando esa decisión por X y razones. Una de ellas es
que la gente ya no trabaja en trabajos, valga la redundancia, de esfuerzo físico, como hace unos 70 años atrás. Entonces, la esperanza de vida crece porque justamente tienes más trabajos, vamos a decir, menos forzados. Por decir. Son argumentos que se rescatan de todo esto. La gente se alimenta mejor. La salud es mejor, tienes más medicinas. Así es. O sea, hay que entender de que, por eso es que cuando llegan los 65 años, pareciera que la gente llega más completa, ¿no? Más completa significa más vigorosa, pues a lo que podría haberse un 65 años hace 40 años. Entonces, eso es un tema. Por el otro lado, hablabas de la contribución. Yo esperaría que en vez de aumentar la contribución matemáticamente, definitivamente pareciera que va a dar, yo prefiero ampliar las bases. Las bases significa, de ese 40%, 36,7%, sí, hay que invitar por lo menos a 20%. Sí, pero el tema es cuál es el incentivo que va a tener una de esas personas con un sistema que dice, sí, eche una harina, eche la plata, más o menos del 10%. Pero usted no va a tener garantizada una pensión cuando usted tenga esa edad. Entonces, ¿qué diablo voy a meter plata allá? Prefiero eso, meterlo en una pensión complementaria voluntaria porque tengo una cuenta de capitalización individual y ahí la tengo, es mía. O empiezo a hacerme mi ahorrito y digo yo, bueno, voy a hacer un cuartito, voy a hacer un apartamento para alquilarlo, una inversión, un local comercial, y luego me la juego con que yo voy a vivir de la renta de ese bendito apartamento. Pero no todo el mundo tiene esa capacidad. O sea, no todo el mundo tiene esa capacidad gerencial. No estoy diciendo capacidad ahorrativa, digo capacidad gerencial de decir, yo quiero hacer esto. En el otro tema del IBM es cómo se nutre. ¿Cómo se nutre si estas 40 personas de cada 100 no entran? Igual las otras 60 se van a pensionar, o sea, las otras 60 están... Sí. O sea, entonces, ¿Qué es lo que dice la Contraloría? Salió en la portada de La Nación hace un par de días que la Contraloría señala dentro de las 25 debilidades y hay una conclusión lapidaria que dice, en 20 años, ese fondo de pensiones del IBM le va a dar pensión al 56%, nada más. O sea, significa que se va a reducir a la mitad lo que se está repartiendo, porque para darle a todos o solo se le va a dar al 56%. Entonces, acá nosotros hemos hecho varios a doble nudo que tienen que ver con recursos naturales. Como el programa hoy no tiene que ver con recursos naturales, el eslogan es utilizar los recursos naturales para agarrar réditos y sumárselos a las pensiones. Como ha sucedido en Noruega, como ha sucedido en Dinamarca, como ha sucedido en Suecia, en Qatar, en todo lado. Uno agarre esos recursos naturales. Luego, hace un par de semanas atrás, la SUPEN, que terminó entregando un documento la Superintendencia de Pensiones, SUPEN, sí. No oficial. ¿Qué significa no oficial? Que es un documento que usted lo puede leer, está al alcance de todo, donde hubo a lo largo de un año discusiones y planteamientos en los cuales la SUPEN recogió y los planteó. ¿Por qué digo oficial? Porque no es una ley, o sea, no es un proyecto de ley. Sí, aquí hay una gran cantidad de iniciativas para salvar el IBM, donde Daniel está de acuerdo con un par de 3, 4, y vamos a decir que hay 40 y hay otras que yo, Daniel, no estoy de acuerdo. Por ejemplo, muchas tienen que ver con aumento de impuestos, o de repente impuestos a las zonas francas, o de repente estás teniendo un estrangulamiento de la... etcétera. Yo estoy más volcado a lo que podría ser un aporte, por ejemplo, a través del uso del Simpe Móvil, por ejemplo, es una cosa que a mí me gusta. Mira, si tú haces tu Simpe Móvil, te cargan unos 20 pesos, pero esos 20 pesos van al ahorro. Está bien, mira, es una idea que a mí me gusta. Usted tiene acceso a ese documento, todos tenemos acceso al documento, usted puede decir, mira, me gusta más, me gusta menos. Lo que está claro es que el síntoma es el mismo. No va a haber plata, se va a agotar la reserva del IBM. Y es que seguimos hablando de invalidez media y muerte, no estamos hablando del ROP, que es otra cosa. Sí, IBM, y manteniéndose en IBM, el gran problema del IBM es que es un fondo de reparto. Con la tasa de natalidad que tenemos hoy en Costa Rica, y no pareciera que la cosa se va a reversar, o sea, la tasa, Otto, estamos casi que 1 a 1, o sea, una persona nace, una persona se muere. Otto, en Costa Rica, en el año 2024, nacieron 48,000 personas. Es el mismo número de 1950. O sea, para que tengan una idea, la curva digamos, no, el tema por en eso, absoluto. Es así. El tema dramático, que es un tema que está experimentando también otros países occidentales,
orientales también. En el caso de Japón es absolutamente ya negativa la tasa de natalidad, a tal punto que están de pelo parado porque es una población que se está envejeciendo. Al envejecerse tenés necesidades muy diferentes, muy puntuales en materia de salud. Hay unos grandes retos para poder lidiar con las enfermedades asociadas a personas que entran en tercera edad, etc. Entonces tenés más gastos de salud, una población que del todo no crece, sino que más bien decrece, y todo el tema es cómo sostenés los sistemas de pensiones. El sistema de reparto no es sostenible, pero por ningún lado que vos lo veas. Yo por eso soy enemigo de ese sistema. Y yo lo que considero es que más temprano que tarde, que tenemos que abrir esta discusión para ver cómo migramos de ese sistema de reparto, que es el IBM, al sistema de cuentas de capitalización individual, que es el ROP. Es como le trasladas un poco más al ROP, que es la cuenta de capitalización individual, y para que se pueda tener tiempo, especialmente para los cotizantes jóvenes, puedan tener tiempo de hacer un ahorro de largo plazo. Pero hay un pasivo contingente para todas las personas, decir que de 40 años, uno puede llegar y trazar una línea, voy a hablar hipotéticamente 40 años. Los de 40 años para arriba, esas personas hay que mantenerles de alguna forma la promesa que se les hizo de darles una pensión con ciertas características. Entonces a esas personas se les mantiene la promesa, pero para eso tenemos que meter otros recursos a ese IBM para darle sostenibilidad a eso, y ahí vienen los recursos naturales. Entonces con recursos naturales vos podés pagarle la pensión que le ofreciste a esas personas de 40 años en adelante para que los 65 años se pensionen en las condiciones que con el 60% y todo lo demás para esas. Los jóvenes, todos de 18 años en adelante, 17 años en adelante, ustedes ya no cotizan a IBM, ustedes su plata se la van a meter a el ROP, al régimen complementario obligatorio, régimen obligatorio complementario de pensiones, para que tengan su cuenta de capitalización individual. Y así empezamos a resolver esta vaina. Señoras y señores, vamos a la segunda pausa del programa y regresamos con el fulano y el más mediático de todos, el ROP. Ya volvemos. Seguinos en nuestras redes sociales. Otto Guevara Good, Daniel Suchar Sommer, A Doble Nudo. Del día. Un objetivo sin un plan es solo un deseo. Antoine de Saint-Exupéry. Señoras y señores, acá estamos, tercer bloque a doble nudo y, bueno, el más mediático de todos, el régimen obligatorio de pensiones complementarias, el ROP. En las redes sociales existe un movimiento ciudadano, cívico. Todavía no ha migrado ese movimiento cívico a otras cosas. Gracias a Dios se ha quedado muy tranquilo ahí. Que dice, quiero que me devuelvan mi ROP, quiero el ROP, quiero aquí, quiero allá. A ver, en el bloque número 1 de este programa hemos explicado el espíritu de lo que es una pensión. ¿Qué sucedió en el año 2000? Se tomó una decisión de poder complementar el IBM, el Invalidez, Vejez y Muerte, con un ahorro que usted está sacando de su propia productividad y va calculado justamente con el esfuerzo que está haciendo. Y en el julio del 2001, se promulga la ley del régimen obligatorio de pensiones, el ROP. Entonces esto es como para entender la cosa. El ROP es una buchaca personal en la cual usted no está poniendo plata, la está poniendo el patrono, que es un punto importante aquí. Si usted trabaja en servicio profesional o como usted no cotiza el ROP, ¿no sabe eso? ¿No? Nosotros no cotizamos el ROP.
O sea, si tú haces tu pago de acá, no va para el ROP. El ROP va si estás empleado. Empezando por ahí, porque es un ahorro que te está poniendo el patrono de un punto porcentual, ¿no? Eso es lo primero que hay que saber. Así está promulgada la ley, estamos explicando esto. Y ese punto porcentual definitivamente está sacado de su salario que usted le reporta. ¿Qué ha sucedido? Que este régimen de pensión, que definitivamente es complementario, se le llama así porque cuando te pensiones, como no te van a dar el 100% de tu salario, que explicamos en los dos bloques anteriores, lo que va a hacer es que te va a complementar el ahorro del ROP para ese salario que vas a recibir del régimen de reparto con el régimen de capitalización, y en conjunto deberías, en la sana teoría, llegar al último salario que tuvieras. Ese digamos, el espíritu de todo esto. Como ya contamos, como el IBM tiene un tope, a menos que estés jugando en el límite del tope, si tus salarios son mucho mayores, definitivamente por más ROP que tengas, no vas a conseguir esa parte. Pero el ROP tiene un tratamiento diferente porque es de capitalización individual. Entonces ahí los fondos de pensiones en Costa Rica, que solo son 6, que están autorizados por SUPEN, tienen otra cuenta de ROP, que es la que te va haciendo toda esa multiplicación que dijimos al principio del programa. ¿Por qué la gente está preocupada con el ROP? ¿Y por qué la gente no va contra el IBM? O sea, uno podría preguntar eso. Porque el ROP sí es tuyo. O sea, sí es tuyo. Sí, y vos recibís todos los meses un estado de cuenta y vos ves a la pucha. Hombre, mira, tengo $1 millón de pesos, tengo 2 millones, tengo 5 millones y todos los meses va sumando y ve los intereses que me estoy ganando. Y tú al ROP, si tú quieres, ponte otro, yo trabajé tantos años para una empresa, una universidad, una empresa de consumo masivo, y yo dejé de trabajar, ese ROP sigue multiplicándose. Sí, así y es. si yo quisiera, como una persona profesional liberal, llego por servicio profesional y agarro una bucha y le meto a mi ROP, se lo puedo hacer. O sea, yo puedo hacer un aporte. O sea, tú lo puedes hacer. Entonces, de hecho, yo lo hago. O sea, yo cada cierto tiempo le echo un poquitito a lo que en algún momento yo tenía de ROP, digamos, de las empresas que había trabajado. Entonces, ve qué interesante, ¿no? ¿Por qué la gente va contra el ROP? ¿Por qué hay esta iniciativa del ROP? ¿Y por qué hay 5 proyectos de ley que los 5, cada uno son un canto de sirena mejor que otro? Y lo que buscan, de alguna forma, es que las personas puedan liquidar su ROP a su valor facial. Porque la pretensión es a su valor facial. O sea, sin comprender que ese dinero está invertido a muy largo plazo y que si vos lo vas a liquidar, habría una pérdida en el valor facial, porque ese certificado tiene una maduración de muchos años. Sí. Entonces, esa parte no la entienden algunos a la hora que creen que al liquidarlo les van a dar el 100% del monto que tienen ahorrado. Entonces, ¿qué pasa con el ROP? Por supuesto que como el ROP tiene solo 24 años de edad, porque estamos en 2025 y empezó en 2001, solo hay 24 años de edad. Entonces, la persona que empezó en julio del 2001, hoy, que es, vamos a decir, y se pensiona hoy, es la única persona que puede decir, tengo toda la vida del ROP cotizando con ROP. Pero si la persona empezó en el julio de 2001, pero se jubiló vamos a decir, en 2008, se jubiló en 2013, se jubiló en 2015, sí. Obviamente la buchaquita de ROP es muy poca. Muy poca a nivel del ahorro que pudo hacer durante los años que estuvo trabajando y muy poca relación con el tema de los intereses, el efecto de los intereses compuestos, que ese rendimiento exponencial empieza más o menos a los 20 y pico de años, 25, 30 años, el rendimiento ya es exponencial y es donde hace acrecentar el tamaño de la buchaca. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú empiezas a escuchar en redes sociales, es que mi abuelo o mi papá recibe una cochinada de ROP, hay que ir a ver no solamente la cotización, sino la cantidad de tiempo que estuvo el ROP de esa persona activa. Entonces, si una persona, definitivamente alguien que se pensionó en el 2008 con 7 años de ROP, que es el punto porcentual, es que tengo que volver a decir, es el punto porcentual de tu salario, ¿no? O punto 25, no me hago punto, vamos a poner un punto.
tienes que saber de que la buchaca es muy poca. Entonces, para poder haber tenido un mega ROP, es aquel que estaba trabajando en el 2001 y que hoy, 2025, ya se está jubilando. Esa persona, con base a ese punto porcentual a lo largo de 24 años, sí puede decir que su buchaca es mucho más robusta, porque tuvo más, o sea, imagínate tú 24 años por 12 meses, saca la cuenta. Pero ahí es donde uno tiene que bajar y ahí uno le explica a la gente. Yo sé que hay muchas personas que están muy molestas, pero yo le digo, esto es un tema matemático. Hay que saber cuántos fueron los años que se cotizó de ROP. No, aquí no tengo ROP. Pues entonces hay que preguntar, entonces, ¿usted cotizaba, usted trabajaba por servicios profesionales o usted era una persona que estaba empleada? Y entonces ahí uno dice, es que era servicio profesional, es que por aquí no va el ROP. Ahí va fondo de capitalización personal. O sea, la pensión complementaria voluntaria. Entonces ahí uno dice, hay que saber cuál es el diagnóstico de la persona y de dónde salen estos comentarios tan feos, tan fuertes, pues mira, en muchos momentos son súper ofensivos. Sí, hay un tema, aprovechando lo que estabas mencionando. A ver, aquí mi colega Daniel es analista financiero y ustedes lo ven muy a menudo en todos los medios de comunicación dando consejos de educación financiera. Bueno, un consejo de educación financiera que le podemos dar a las personas es, si usted tiene la posibilidad, usted piense en hacer una buchaquita para cuando usted tenga menos energía vital, tenga menos fuerza y menos interés en trabajar ya a los 65, 70 años, pero usted tenga ese ahorro. Y por eso, digamos, yo personalmente sí soy abanderado de que el ahorro debiera hacerse en una cuenta de capitalización individual voluntaria. Usted va guardando, no lo toque, va guardando, porque cuando usted llega a los 65 años o más, usted va a tener ese ahorro que le va a permitir más o menos cubrir sus necesidades hasta que Diosito lo llame, con una expectativa de vida de los 81 años. Y te voy a contar otra cosa, Otto, que también es importante ponerlo en el tapete antes de... Bueno, nos quedan unos par de minutos para cerrar este bloque. Yo sé que ahora, usted que está viendo este programa, puede tener una gran cantidad de compromisos familiares. Hijos que están en un colegio, hijos que van para un fútbol, que de repente tú estás eres socio de un club, te gusta ir a las vacaciones a la playa, o sea, tienes una vida muy activa, en el cual definitivamente tienes unos gastos que tú dices, mira, estoy incurriendo en gastos. No puedo ahorrar nada, se me va ¿cómo es? Coyol caído, coyol comido. Sí. Pero cuando usted ve a las personas mayores de 65, como le digo, ve a su abuelo o a sus papás o a sus tíos, usted se va a dar cuenta que por algo natural de la vida, ellos no tienen la misma energía ni tampoco están interesados en dar todos estos trumpos todo el día. ¿Me entiendes? O sea, sí, ya sus hijos habrán volado el nido. Sí, yo conozco personas que en algún momento dijeron, yo voy a invertir mucho en la educación de mis hijos, una educación que tal vez yo no tuve, unas oportunidades que yo no tuve, pero voy a invertir muchísimo en la educación de mis hijos, darles valores a mis hijos, porque estoy seguro que con toda esa inversión que estoy haciendo en ellos van a ser personas que les va a ir muy bien. Y estoy seguro que el día de mañana ellos se van a acordar de su tata y de su mamá y nos van a meter el hombro. Pero además ya no voy a tener, ya cuando ellos vuelen del nido, no voy a tener tanto gasto, porque somos más frugales en cuanto a los requerimientos que tenemos, etc. Y sí, tener un seguro de salud que te ayude cuando tenés algún quebranto de salud a esas edades. Es que quiero hacer énfasis en esto porque... Puede ser que a mi edad, ¿no? A mí me gusta ir y como allá y de repente voy a una mejenga aquí, entonces digamos uno paga una mejenga, paga un almuerzo, una cena, hace una cena, tiene que viajar de negocio, o sea, hay muchas cosas. Estuviste en Punta Leona un día de estos. Tomándote una foto de una gua, dicho sea de paso. Pero todo el mundo la vio. Está bien. Sí. Pero ahí, es más, en ese viaje, tú te das cuenta de las tres generaciones. Una generación infantil que tiene ganas de hacer un montón de cosas desde las 8 de la mañana, comer, ir, hay que moverse. Y claro, uno como papá tiene que llevarlo, montarlo en el carro.
Y la generación más arriba, la de mi suegro, van tranquilos. Sí, o sea, él va tranquilo, él no está apurado, él con algo que se coma pequeño, él se siente bien. Entonces, a ver, esto que estoy contando es una dinámica que le puede suceder a usted también. O sea, usted ve a las personas mayores y usted se da cuenta que no tienen ese ritmo de gasto que en algún momento se tenía. Entonces, la pensión, entonces volvemos al tema de la pensión, justamente si usted ahorró y usted tuvo la disciplina, cuando reciba ese IBM más ROP, es que necesito poner estas dos cosas a la vez, Otto, porque la gente cree que solo va a vivir de este. Y este fue por un aporte patronal. Y si fue aporte patronal este, es porque tiene este. ¿Me explico? Sí, sí, o sea, es que aquí también, entonces, en este complemento, cuando usted tiene una vida mucho más austera, porque su energía así se lo limita, por decirlo de una manera, usted tiene la oportunidad de cubrir sus gastos lo más, vamos a decir, austero posible, porque así es la ley de la vida. Pero si usted no tuvo la disciplina de empezar de pequeño en este tipo de cosas, definitivamente vas a tener que pasar la mano y decir, hey, yo no puse ninguna contribución. Ok, le vamos a dar la pensión no contributiva. Entonces vuelven estas definiciones que todo el mundo conoce. Es que es una cochinada, es que no me alcanza, es que no sé qué. Entonces es como un tema de quién me fue primero, el huevo o la gallina. Y entonces viene la otra reflexión relacionada con eso y es, a ver, ¿quién debería pagar por la pensión de uno? ¿Quién debería pagar por la pensión de uno? La respuesta es uno mismo. Uno tiene que pagar por su propia pensión. No se vale que yo pretenda que no ahorré durante toda mi vida y luego llegar y decirle, ¿sabe qué? Hey, todo el mundo, a pagarme mi pensión. Que eso es lo que vamos a ver ahora con los otros regímenes de pensión que tenemos en Costa Rica. Vamos a la pausa, ya volvemos, estamos hablando de pensión. Seguinos en nuestras redes sociales. Otto Guevara Good, Daniel Suchar Sommer, A Doble Nudo. Del día. Un objetivo sin un plan es solo un deseo. Antoine de Saint-Exupéry. Señoras y señores, cuarto bloque de A Doble Nudo. Les recuerdo que este programa, al igual que todos los programas, 3 años y medio, y gracias a Dios contando, aquí toco madera, para que sean muchos años más. Aquí los pueden encontrar no solamente en la página de Otto Guevara Good, sino de este humilde servidor Daniel Suchar, y por supuesto, la página oficial de A Doble Nudo. ¿Cuál red? La que usted quiera, porque ahí o ponemos el programa completo, o también puede ver algunos segmentos. También mandarle saludos a todos los seguidores que nos han escrito, y de hecho este programa está también a la orden de un seguidor desde Guanacaste que nos había pedido que tienes el nombre por ahí. Roque Cortés. Roque Cortés, un cordial saludo para él hasta la provincia de Guanacaste, porque nos había comentado que cuando íbamos a hablar de pensiones, bueno, este programa está hecho para, sobre su comentario. También recordarles que el programa queda guindado en YouTube, en Spotify, Apple Music, si lo quiere escuchar, y no se olvide de inscribirse en el boletín, los que es lunes, miércoles y viernes, que le llega a las 6:30 de la mañana. Vamos a ir en este cuarto y último bloque del programa, Otto, regímenes de pensiones en Costa Rica, porque regímenes especiales. Éramos muchos, pero... Bueno, hablamos de 3, pero hay otros regímenes de pensiones en Costa Rica, donde las cotizaciones son diferentes. El Estado, en algunos de ellos, aporta una gran cantidad de dinero como Estado y como patrono, y los trabajadores aportan menos.
Un ejemplo de esos es el régimen de pensiones de los empleados del Poder Judicial. En los empleados del Poder Judicial, el Estado, con su doble sombrero como Estado y como patrono, aporta muchísimo más que lo que aporta en el IBM. Y los empleados del Poder Judicial aportan su parte. Entonces, una pregunta que uno debe hacerse en un caso como este es, bueno, ¿y por qué el Estado, que somos todos, está metiendo tanto dinero en el sistema de pensiones de los empleados del Poder Judicial? O sea, ¿y a dónde queda el principio de igualdad? ¿Magisterio? Luego tenemos el otro régimen de pensiones, que es el del magisterio, que es todas las personas que trabajan en educación público-privada. Ahí entran las universidades, entran todos los casi 100,000 funcionarios del Ministerio de Educación, también las personas que brindan educación a nivel privado. O sea, ahí entra muchísima gente en ese sistema de pensiones del magisterio. Y nuevamente las contribuciones ahí son diferentes. Contribuye más el Estado. Las contribuciones y las retribuciones. Y luego entonces está el monto de la pensión que reciben unos y otros, que es lo mismo en el Poder Judicial, lo mismo en el Magisterio, que son montos muy superiores a lo que reconoce el invalidez, vejez y muerte como monto de pensión. Y luego también la edad de retiro, en algunos de estos casos es inferior a la del IBM. Entonces, se está dando uno cuenta que hay regímenes de privilegio, como son estos del Magisterio y este otro del Poder Judicial. Hay otros inclusive ya derogados, dichosamente. Hubo uno de exdiputados que básicamente usted fue diputado, usted tiene derecho a una pensión. Y tampoco podemos negar. Hay gente de guerra, y todavía hay pensionados de guerra. Alguna persona que participó en aquellos procesos de 1948, entonces le dieron una pensión de guerra y todavía hay algunos. ¿Sí? Están expresidentes que tienen una pensión que que ellos fallecen la hereda la esposa. Hay pensiones en varios regímenes que si fallece el pensionado, el monto de la pensión prácticamente en su totalidad lo recibe el cónyuge superstite. No, y también están aquellas, vamos a decir, datitos aquí, estos números, letras pequeñas, que si de repente tenías un hijo que no estaba casado y la hija que no está casada. Sí, eso ya dichosamente, ¿no? El de las mujeres, bueno, de las mujeres que no estuvieran casadas, ellas recibían pensión también, pero bueno, y ese ya se modificó. Pero entonces, sí, hay muchos. Y no podemos olvidar de que hay un 10% del presupuesto nacional que hoy sigue estando dentro de la palestra. Es más, bueno, porque estamos en julio, pero en unas 6 semanas ya empezamos a tener el presupuesto del 2026 y va a haber cercano a 9,5% que son pensiones cargadas del Producto Interno Bruto. Del presupuesto nacional. No del Producto Interno, del presupuesto nacional, que van cargadas a pensiones donde la gente no contribuyó, que todavía es peor todavía, porque las otras por lo menos contribuyes, que también. A ver, uno lo que debería tener, Otto, definitivamente es igualdad, ¿no? O sea, aquí lo que debería haber es que todo el mundo esté parejo. O sea, si hay para todos, hay patadas. Y si hay patadas, hay para todos. O sea, aquí debería haber algo que converja a todo el mundo en un solo sistema que sea no equitativo, sino igual. Porque equitativo significa que estaría dándole la plata a la misma. No, estoy hablando igual, que todo el mundo tiene el tratamiento igual. Y me parece a mí, Otto, que lo más igualitario es las condiciones de pensión. O sea, si yo coticé 10% y voy a recibir el 60%, que si estoy de acuerdo o no, todo el mundo tiene que estar igual. O sea, no debería haber nadie que sea diferente a mí. Estamos hablando porcentajes, porque si el esfuerzo mío a nivel de una posición laboral es diferente a la otra, y definitivamente tienes tú, digamos, tu diferencia. Pero que no es que uno tenga aporte 10, tenga 70, aporte 10, tenga 100, aporte 5, tenga 100. ¿Me explico? Eso yo creo que ahí es un tema que deberíamos ir buscando nosotros todos con lo que tenemos hoy en Costa Rica. Sí, a nivel teórico yo me inclino por un sistema donde cada persona sea dueña de su cuenta de pensión, su cuenta de capitalización individual, que no tenga tope el monto de la pensión, o sea, que nadie reciba más ni menos de lo que le corresponde producto del ahorro que hizo a lo largo de su vida productiva más los intereses compuestos. O sea, que la pensión sea estrictamente relacionada con el ahorro de cada quien. Y el Estado, uno podría llegar y decir, bueno, ¿y qué hacemos con aquellas personas que no han cotizado, no cotizaron lo suficiente? Bla, bla, bla? Bueno, puede haber, en inglés se llama safety net,
que es una pensión mínima básica para todo el mundo. Y nuevamente para todo el mundo es para toda la población. Es la pensión básica para todo el mundo. Y entonces uno puede pensarse, bueno, ¿y de dónde sale esa pensión? Explotemos recursos naturales y de ahí sale esa pensión básica para todo el mundo. La diferencia entre el monto en esa pensión básica universal y la pensión que está recibiendo alguien es producto del esfuerzo que hizo cada quien. Algunos ahorraron más, algunos tienen menos ahorro, algunos decidieron postergar su edad de retiro y entran intereses compuestos, etcétera. Y es un sistema donde sacas al Estado. El Estado no debiera estar metido más que en ese safety net que te digo, y ya está. Y nos olvidamos de los regímenes de reparto y toda esa vaina, más que en la pensión mínima, que usted es tico, usted le corresponde a tal fecha una pensión de tanto. Y sale, ¿de dónde sale eso? De este fondo soberano que lo hemos constituido a través de la explotación de gas natural y el oro que tenemos en Costa Rica. Ahora te voy a contar algo, Otto, nos quedan unos 5 minutos del programa. ¿Por qué yo estoy en contra de estos cantos de sirena? Que fue el video que yo monté el lunes. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? A ver, no hay nada más lindo que tener dinero en la mano. Todo el mundo, con dinero en la mano, todo el mundo es feliz. Lo que pasa es que el dinero en la mano es transitorio. Es pan para hoy, hambre para mañana. ¿Qué le pasa a las personas cuando tienen dinero? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Oh, tiende a gastarlo. Tiende a gastarlo. Entonces, ¿qué pasa, Otto? Alguna gente lo invierte bien, otros lo invierten mal, pero bueno, rápidamente se deshacen de él. Se deshace. Entonces, ¿qué pasa? Que todos estos proyectos, te doy el 100% en 2 tractos, te doy el 100% en 4 tractos, te doy el 100%, te adelanto el 100%, por supuesto que eso es lo más lindo que hay. Si el bolsillo es el órgano más sensible del cuerpo humano, cuando te lo llenan el bolsillo tú estás feliz, cuando no tienes nada es que estás amargado. Entonces, ¿qué sucede? Está demostrado que... Vamos a sacar un clip de eso que acabas de decir. Con mucho gusto, no tengo ningún problema y lo vamos a poner. ¿Qué pasa? Que cuando tú agarras y le das el dinero a personas que estadísticamente está demostrado que no son capaces de poder administrar el dinero, porque eso pasa en Latinoamérica, es que no es Costa Rica, es en Latinoamérica, la gente lo gasta. Entonces, ¿qué pasa cuando la gente se queda sin dinero para una sociedad? Hay menos consumo. El problema es de la sociedad, sí. El problema es del país, el problema es que ¿qué vas a hacer con una gran cantidad de personas que agarraron el dinero y en 2 años se quedaron sin nada y el tipo tiene una esperanza de vida, todavía le faltan 14 años? Sí, entonces va a tener unas necesidades insatisfechas y algunas de esas necesidades tan básicas como pagar la luz y el agua, tan básicas como qué voy a comer, tan básicas como, a la pucha, tuve un quebranto de salud, ¿cómo lo voy a atender? Entonces hay necesidades inmediatas en las cuales uno tiene que estar pensando, bueno, ¿cómo voy a hacer yo para suplir esas necesidades que sí o sí voy a tener? Porque no es irremediable, voy a requerir un techo y pagar la luz y el agua para ese techo bajo el cual voy a vivir, voy a requerir alimentarme y muy probablemente voy a tener algunos quebrantos de salud que necesito atender. Eso es lo básico. Entonces mira esto que voy a decir. La gente dice, dame mi ropa, dame el ropa, que yo tengo 5 millones. ¿Sí? Porque mira, yo tengo 5 millones, dame mi ropa, ese es mío, perfecto, yo te doy 5 millones. ¿No? Y yo una vez lo dije en un debate, ¿dónde lo vas a colocar? Porque 5 millones, yo los sé invertir, ¿dónde los vas a invertir? O sea, dame un lugar que te dé mejor rentabilidad que un fondo de pensión. Dámelo. Dame un lugar. Que yo, si tú me dices que tú sabes hacerlo, dame un lugar. A ver si te atreves a decirlo. ¿Qué lo vas a hacer? ¿En una pizzería? Si nunca has hecho una pizzería tú. O sea, uno le dice, y ojo, no tiene nada que ver con los pizzeros. Porque sí, y tampoco es un inversionista sofisticado para invertir, por ejemplo, en mercados de valores a nivel internacional, donde pueda monitorear y tener unos rendimientos interesantes, pero para eso se requiere mucho conocimiento especializado y no es el conocimiento general de la población. Entonces, entonces la gente dice, lo voy a sacar y lo voy a poner en tal cosa. Y digo, papito, ¿cómo lo vas a sacar a tal tasa de interés para bajarlo aquí? No tiene. Entonces, acá no es pelearse con la gente, es que la gente baje 2, 3 rayitas y diga, ok, busque este programa, que lo hemos hecho a lo largo de estos 4 bloques, donde vamos a hablar justamente de que usted está llegando a la pensión, a la edad de pensión, que vamos a llegar, que vamos a tener la esperanza de vida, esta perspectiva de vida que estabas hablando, Otto, de 81 años, y veamos cómo están los de 81, veamos lo que están los de 75.
para que nos vislumbremos nosotros y nos teletransportemos a que de verdad necesitamos empezar desde ya a formar esa buchaca, Otto. Sí, necesitamos ese ahorro para esa edad a la cual irremediablemente vamos a llegar. Requerimos esa pensión. Perdón, señoras y señores, estamos llegando aquí al final de este programa. Esperemos que les haya gustado, Otto. Muchas gracias. ¿Verdad? A vos, Daniel, y muchas gracias a ustedes por seguirnos en su programa, A Doble Nudo. Chao, chao. Chao, chao.